Providere es providencia y providencia o providere es ver anticipadamente. Esa palabra videre es la que nos viene al castellano como video, un video. Bueno, para el Eterno todo es como un video anticipado que Él lo está observando todo allí. Cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de una perfección que debe llenar el corazón nuestro de mucho consuelo. En Hebreos capítulo 4, el verso 13, el que están teniendo ahí en pantalla, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. ¿Te das cuenta? Eso es providencia. La providencia es que el Eterno todo lo está observando. Él lo vigila todo. Él lo inspecciona todo. Y no hay cosa creada. No hay cosa creada, como lo dice la versión Reina Valera de 1960. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está manifiesto delante de Él. Lo que tú haces en oculto, lo que el ser humano hace en oculto, que piensa que nadie lo está viendo, que se esconde de las autoridades para delinquir. El cristiano que peca y él piensa que como no lo está viendo el pastor ni lo están viendo los líderes, él piensa que está a salvo y que su pecado está oculto. Está equivocado, está equivocado. No hay nada, dice, no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo es visible ante el eterno Dios. Cuando David pecó con Betsabé y él pensó que su pecado estaba oculto y el Eterno estaba observándolo todo, desde que miró a esa mujer con codicia, desde que se acostó con ella y cometió esa falta grave, el Eterno lo estaba mirando. Cuando planeó la ejecución, la muerte de Urías, el Eterno lo estaba mirando. Y él quiso taparlo todo, ocultarlo todo. Cuando tú te sientas, hermano mío, hermana mía, cuando tú te sientas tentado al pecado, piensa en esto. Nada puede esconderse de Él. Nada puede esconderse de Él. Pues Él, el Eterno, puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Esto nos debe llevar a vivir con integridad delante de Él, a vivir con transparencia, a ser cristianos de una sola pieza, que lo que somos en privado lo reflejemos en público, y así como nosotros nos portamos en público, lo seamos también en privado. Hay cristianos que llevan esa doble vida, y eso es muy lamentable. En público son una cosa, pero en privado son otra cosa. En público son los seres más encantadores, más amables, pero en privado se convierten en un león furioso y a todos quiere devorar en la casa. Esa dualidad no. Tengamos presente que el Eterno es providente. Él todo lo ve y lo ve con claridad. Ahora quiero que analicemos
este texto, mire, aquí se los voy a colocar aquí en la Reina Valera de 1960. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tengan presente que ante el Eterno tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de todo, de todas las cosas que hemos hecho, tanto las externas como las motivaciones internas. De ambas tenemos que darle cuenta a Dios, porque el Eterno no solo va a juzgar por lo que hemos hecho, sino que también va a juzgar las motivaciones por las cuales hicimos las cosas que hicimos. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice que muchos van a tener pérdida. No van a perder la salvación, pero va a haber pérdida de recompensa. ¿Por qué? Porque sus obras fueron manifiestas. Cuando habla de sus obras son manifiestas, se habla del carácter de sus obras, de las intenciones, de las motivaciones que había detrás de lo que hicieron. El Señor no nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Él nos va a preguntar es, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacer lo que hiciste? Los ricos daban mucho dinero, pero él no fue impresionado por eso, porque él entendió y él vio, el que todo lo ve, el roí, el que todo lo ve, que los ricos daban para ser vistos de los hombres. Su intención era salir en la foto. Su intención era que todos lo reconocieran. Su intención era tener brillo ante los demás. Tenemos que dar cuenta no solo de lo que hicimos, sino del por qué hicimos lo que hicimos. ¿Por qué tú diste eso? ¿Qué te motivó a dar ese dinero? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? ¿O tu propio brillo? ¿Qué te motivó? Allí es donde van a tener muchas pérdidas. El Señor nos enseñó que las ofrendas que nosotros diéramos no las supiera nuestra otra mano, que sea en secreto. Él conoce lo que tú haces y conoces también el por qué tú haces las cosas que haces. No sé si alguien me levantó la mano. No estoy mirando si alguien me levantó la mano, por favor, si alguien levantó la mano, por favor, active el micrófono y me indica, porque no estoy mirando ahora mismo Voy a explicar ahora estos dos conceptos, estos que están ahí en mayúscula, desnudas y abiertas. ¿Qué significa esto de que todas las cosas que tú haces están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta? ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Voy con las diapositivas. La palabra desnudas es la palabra gugnos. Esa es la palabra en griego. Esta palabra gugnos es despojar de lo exterior, del ropaje, dejar al descubierto la esencia de lo que es realmente la persona. Bueno, cuando tú te quitas la ropa, y cuando todos nos quitamos la ropa, ¿verdad? Quedamos desnudos. Porque lo que nos está cubriendo es la ropa. Con respecto al eterno Dios,
el apóstol está usando exactamente ese mismo término de despojarnos de la ropa exterior, del ropaje, y quedar al descubierto lo que somos. Pues la Escritura dice aquí que todas las cosas están desnudas, están sin ningún maquillaje, sin ninguna máscara, sin ningún antifaz. Todo está descubierto. Por eso, ante el eterno Dios, lo mejor que debemos hacer nosotros es ser sincero con Él. Es ser sincero, no tratar de ocultar, no tratar de ocultar, ser sincero. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo, Él lo ve todo, Él lo está observando todo. No hay ningún tipo de ropaje con el que nos podamos cubrir delante de Él. Estamos desnudos. Por mucho ropaje que nos pongamos delante del Eterno, estamos desnudos. Estamos descubiertos por Él. La otra palabra es tragelizo. Esa es la palabra abiertas. Eso quiere decir que todo lo ve con claridad. Todo está expuesto. Todo queda al descubierto. Nada puede esconderse de Él. Absolutamente nada. Y esta palabra tragelizo, nos está hablando de que ante Él tenemos que ser sinceros y ser honestos. Les voy a dar una serie de pasajes para que sustentemos este punto. Vamos a sustentar este punto y quiero avanzar. Job capítulo 28, 24. Job 28, 24, no los voy a presentar en diapositiva, así que por favor, si lo quieren anotar, y yo les voy explicando de qué se trata. Job 28, 24 dice, porque el Eterno mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Él está observando todos los fines de la tierra. El rincón más escondido, el rincón más oculto de la tierra y lo que se hace allá en lo más oculto de la tierra, Él lo está observando. Aunque cojas las alas del alba y vayas a lo profundo de la tierra, ahí Él te está observando. La traducción lenguaje actual dice que el Eterno ve los rincones más lejanos de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo. Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Sus ojos están sobre los caminos del hombre, sobre las decisiones del hombre. El Eterno está vigilando todo lo que hacemos. ¿Te aterroriza? Claro, esto aterroriza a muchos. Que el Eterno los esté observando todo el tiempo, se sienten intimidados. Es que el Eterno no me da espacios, todo lo sabe de mí, todo lo está viendo. Claro que Él está vigilándote todo el tiempo y a toda hora. Él te está observando lo que haces en privado, lo que haces en público, lo que haces en casa, lo que haces allá en tu trabajo y lo que haces en la iglesia. Él te está observando todo el tiempo. Él mantiene una vigilancia sobre los caminos de la persona. Él está viendo todos los pasos nuestros, porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Te das cuenta que esto trae consuelo también? No solamente es que nos va a traer temor. Bueno, el hecho de que el Eterno conozca todas mis fallas, conozca mis errores, conozca mis actos pecaminosos, eso me da consuelo también, porque me impulsa a ser sincero con Él. Señor, te fallé, cometí esta falta. No la voy a ocultar porque no la puedo ocultar ante ti. Yo la puedo ocultar ante los demás, pero ante ti no puedo. Perdóname, límpiame de mi pecado.
Pero también el texto dice que sus ojos están contemplando toda la tierra y él mira a los de corazón perfecto para mostrar en ellos su favor. Eso me da también consuelo porque Él está mirando mi corazón, Él está mirando las intenciones de mi corazón, Él está mirando mi clamor, Él está mirando las angustias de mi corazón, Él está mirando eso también. Eso no lo puede ver mi esposa, ni lo pueden ver ustedes. Yo no puedo ver el corazón ni las intenciones del corazón de ustedes. Yo no puedo ver los pensamientos de ustedes, pero el Eterno sí los conoce, sí los está viendo. Y Él ve si hay un corazón perfecto, si hay motivaciones perfectas, correctas en ustedes. Y Él mostrará su favor a través de ustedes. Nuestro Dios vigila todo el mundo. Él lo está vigilando, Él lo está observando. El Eterno mira con mucha atención la conducta de su pueblo. Sí nos está observando. Eso se llama providencia. Si David esto lo hubiera tenido presente, si David hubiese sabido lo que usted está conociendo hoy, que el Eterno todo lo está observando, que Él lo está vigilando a usted todo el tiempo, 24/7, los ojos del Eterno están sobre ti, te está vigilando todo el tiempo y te está mirando con atención. Y no solamente está mirando tu conducta, no está mirando solo tu comportamiento, Él también está mirando tu corazón. Él está mirando las intenciones de tu corazón. Él está mirando las motivaciones de tu corazón. Que esto, hermanos y hermanas, traiga a nuestro corazón sabiduría. Porque como lo dice el Salmo 11, el verso 4, el Eterno está en su santo templo, en su Heikal HaKodesh, en su templo de santidad. ¿Y sabe qué está haciendo Él allí, sentado en su trono celestial, en su santo templo? Él está observándonos a todos nosotros. Y Él está examinando nuestro corazón. Él está observando todo lo que nosotros hacemos. Este concepto quería argumentarlo porque esto está unido a la soberanía de nuestro Dios. Esto está íntimamente entrelazado a la soberanía de Dios. Y quiero tomar estos minutos finales para hablarles sobre ese Dios providente que lo controla todo, que no solamente lo ve, sino que lo controla. Y que nada en esta tierra, escúchame bien, nada en esta tierra, de manera general, ni de manera particular, está fuera del control de Dios. Lo voy a repetir. Nada en esta tierra, nada en este mundo, de manera general o de manera particular, está fuera del control de Dios. Nada sucede por casualidad. Todo está controlado por nuestro Dios. Entonces la pregunta que aquí cabe hacer es, ¿las cosas suceden por casualidad o suceden por causalidad? Lo que la Sagrada Escritura nos muestra es que todas las cosas suceden por causalidad, no por casualidad. Les voy a relatar una historia bíblica, una historia que está en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que después que los israelitas salieron de Egipto,
el Eterno mandó a su pueblo que construyera un tabernáculo. Esta era una tienda que funcionaba como el centro de adoración para el pueblo judío. En ese tabernáculo había una sección muy íntima llamada el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y solo lo podía hacer un día al año. Era el día de la expiación, también llamado en hebreo el Yom Kippur. Ahí estaba, en ese lugar santísimo, el arca del pacto. Dentro del arca del pacto había o estaban guardadas las tablas de la ley, las 2 tablas de los mandamientos. Estaba la vara de Aarón que había florecido y había una vasija con el maná con el que el Eterno había alimentado milagrosamente al pueblo en el desierto. Eso se registra en Hebreos capítulo 9, el verso 4. La tapa del arca, que estaba adornada con 2 querubines de oro, se consideraba el trono del eterno Dios. En palabras simples, ese arca era lo más sagrado en toda la historia religiosa judía. Esa arca significaba para los judíos victorias militares. Cuando Moisés y Josué condujeron a los israelitas en su viaje a la tierra prometida y en su conquista de Canaán, cuando ellos iban a la batalla contra los enemigos, los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Cuando el trono de Dios acompañaba al ejército de Israel, ellos salían victoriosos. Dios estaba con ellos en la batalla y peleaba con ellos. Y ellos tenían asegurada las victorias cuando ellos llevaban el arca de la alianza que representaba la presencia misma del eterno Dios. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo el pueblo comenzó a asociar las victorias que ellos tenían en las batallas con el arca misma y no con el eterno Dios. Es decir, que para ellos el arca se convirtió en un amuleto de buena suerte, en el amuleto de las victorias. Y esto lo vemos claramente en la primera carta de Samuel, no es carta, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, donde se relata una ocasión cuando los israelitas salieron a la batalla contra los filisteos, pero no iba con ellos el arca y sufrieron una derrota. Y en esa derrota murieron 4,000 hombres de guerra. Entonces el texto dice, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta lo que aquí está pasando? Aquí estamos hablando de un acto soberano de Dios. Pero aquí tengo que hacer esta observación. Las cosas suceden por causalidad, no por casualidad. Tenga eso claro. Todo tiene una razón de ser en la vida del cristiano. Y esa razón de ser está en el acto soberano de Dios. No podemos encontrarle razón mayor a las cosas que nos suceden fuera de la voluntad soberana de nuestro Dios. Y el pueblo dijo, el arca tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Eso está ahí en el verso 3. Es decir, que para ellos el arca se convirtió en su amuleto de protección. El arca era el amuleto que los iba a salvar de los enemigos. Ya no era el eterno Dios. Ahora era el arca.
ese mueble, era lo que para ellos, si la llevaban a las batallas, les iba a dar la victoria. Se fueron desconectando del eterno Dios y comenzaron a atribuir su derrota a Dios. Pero miraron al arca como su salvación. Ojo con eso. Ojo con ese ejemplo. Porque cuando desconocemos los actos soberanos de Dios, comenzamos a desenfocarnos y a perder el sentido correcto de que todo lo que nos sucede en la vida, y escúcheme bien esto, hermano, todo lo que sucede en su vida es para bien, aunque a usted le parezca malo. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo, no dice algunas cosas. Pero cuando el pueblo se desenfoca del Dios soberano, vienen entonces los errores doctrinales. ¿Qué hicieron entonces ellos? Como ellos atribuyeron a que habían sufrido la derrota y que les habían matado 4,000 hombres de guerra, ellos dijeron, bueno, vamos a mandar a buscar el arca del pacto de Silo, que nos las traigan acá al campo de batalla, porque esa es nuestra salvación. Repito, ya no era Dios, ya no era el Eterno, ahora era el arca. Y mandaron a buscar en Silo el arca. Cuando los soldados vieron la llegada del arca del pacto, comenzaron a gritar y a vitorear alborotados y estruendosamente de alegría. Y al otro lado del valle, los filisteos oyeron los vítores, y cuando descubrieron el motivo de que es que el arca había llegado al campamento, los filisteos supieron que estaban en graves problemas, porque recordaron cómo el Eterno había azotado a los egipcios durante el Éxodo. Ellos tenían eso muy presente. Entonces, ellos dijeron, ya tenemos la victoria asegurada porque está el arca aquí entre nosotros. El sacerdote Elí, que era en ese momento el que lideraba, era el sumo sacerdote, el sacerdote de ese tiempo, y era el juez también, él dio la orden que se llevaran el arca a la batalla. Este sacerdote tenía 2 hijos, Ofni y Finis, quienes eran sacerdotes también, pero no compartían el mismo temor ni la misma piedad de Elías, su padre. Ellos cometieron toda clase de profanación ejerciendo el sacerdocio. Sin embargo, el texto dice que Elí nunca los amonestó, nunca los estorbó. Así que Dios le habló a Elí por medio de un profeta diciéndole que sus hijos, Ofni y Finés, iban a morir el mismo día. En un mismo día los 2 iban a morir. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 30 al 34. Y esta profecía que dio este profeta se cumplió cuando los israelitas, jubilosos por tener el arca de Dios con ellos, volvieron a la batalla con los filisteos. Y ellos estaban bien alegres porque pusieron su esperanza en el arca. Ahora sí vamos a ganar la victoria. Ahora sí vamos a ganar, la guerra. ¿Y qué pasó? Que con toda y arca del pacto, Ofni y Finés murieron en batalla. Y no solamente que murieron, sino que los israelitas sufrieron una derrota aplastante y humillante. Y contra todo pronóstico favorable ocurrió lo impensable. Los filisteos mataron a 30,000 israelitas. 30,000 israelitas, con todo y arca,